Muy buenas tardes, el Señor le bendiga. Esto es Sentando las Bases, la lección número 14, el líder o maestro. El líder o el maestro es algo más que una persona que tiene seguidores. Aquel que es levantado por Dios tiene ciertas características, una personalidad definida por Dios, un carácter que lo hace mostrar a Dios mismo. Y ese carácter lo hace diferente a otro tipo de líderes. Algunas características de este líder o maestro son las que voy a relatar a continuación. Primero, la integridad. Todo líder debe mostrar una cierta rectitud de carácter y una vida llena de Dios. Integridad es ser el mismo en todo lugar, sin doblez. Eso quiere decir que la persona que es llamada por Dios actúa de la misma manera en la iglesia, en su trabajo o en el lugar donde esté. No cambia, es una persona que en la familia ocupa los mismos principios para dirigir a aquellos con los cuales vive y también a las personas a las cuales lleva o disipula. Primera Timoteo 3:8 habla acerca de los líderes y dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Las personas que llevan adelante la obra de Dios son personas que no actúan de una manera en un lugar y de una manera distinta en otro lugar. No son personas que llevan adelante la vida de fe de una manera en un lugar, pero la llevan distinta en otro lugar, sino que mantienen lo que se llama la integridad. Mantienen siempre el mismo carácter, mantienen siempre las mismas ideas y las llevan adelante. Otra característica de un líder o maestro es la lealtad. La lealtad primero al Señor. Debe ser leal primero al Señor, luego a quien dirige la iglesia, pastores, líderes, y también a quien le enseña. La Biblia nos habla de aquellos que enseñan en la iglesia y cómo deben ser tratados por todos nosotros. Si buscamos en Hebreos capítulo 13, el verso 7 dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La Biblia nos enseña que aquellos que nos han edificado, aquellos que nos han pastoreado, aquellos que nos han enseñado, nosotros debemos ser a ellos leales. La lealtad implica mantenerse sujetos en obediencia a nuestros maestros para que se genere un pastoreo. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El provecho viene cuando somos leales, cuando nos sujetamos a aquellos que nos enseñan, en este caso a los pastores, los maestros, y podemos ser pastoreados por ellos. Dejémonos pastorear por las personas que también muestren integridad y muestren también lealtad, primero hacia Dios y también hacia líderes, maestros y pastores. Otra característica es la fidelidad. La palabra fiel significa digno de fe y de crédito. Ser fiel es estar dispuesto a responder de acuerdo a la confianza que se me depositó. En Mateo 25 habla de aquellos a los cuales se les dio un dinero, a cada uno de ellos conforme dice a su capacidad.
y cada uno de ellos actuó de acuerdo a la fidelidad que tenía con su Señor. Al que se le dio más, o a los dos que se le dieron más, actuaron siendo muy fieles al Señor. Ellos entendían que el dinero que se les había entregado no era de ellos, era de su Señor, y ellos fielmente administraron hasta conseguir inclusive réditos por aquella buena administración que hicieron. El que recibió una sola dracma no actuó con la misma fidelidad, sino que prefirió guardar el dinero y se le contó como infidelidad. Los recursos siempre son del Señor, y los recursos que el Señor nos da son para que los administremos. Si uno tiene un dinero para administrar que es de propiedad de uno va a querer administrarlo lo mejor posible. Y ese mejor posible significa que haya ganancia en la administración que estoy realizando. Es por eso que aquellos dos que habían recibido más dinero o más dracmas se les contó a ellos como fidelidad el hecho que hayan administrado correctamente el dinero porque lo administraron como si fuera suyo. Ellos querían ganar, en este caso, para su maestro. Cuando somos fieles con lo que Dios nos encomendó, por pequeño que sea, recibiremos más, ya que demostramos ser dignos de fe y de crédito. Recuerden lo que decía el Señor. Al que tiene más, se le va a dar más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Aquel que demuestra ser digno de fe y de crédito, digno de confianza por parte del Señor, el Señor le entregará más cosas para que administre. Otra característica es la firmeza. Debe mostrar el líder, el maestro, que sigue siendo estable aún bajo presión. Esto exige aceptar responsabilidades, tomar iniciativa, perseverar con la tarea que se le encomendó hasta terminarla, hasta acabarla. El líder, el maestro, va a vivir momentos donde la presión va a ser mucha, pero en esos momentos de presión, él tiene que continuar realizando lo que se le ha encomendado. La tarea que se le encomendó debe llegar a su término, y el líder, el maestro, debe ser firme para completar la tarea que se le entregó. El Señor, en el tiempo de mayor presión, Él continuó firme hasta cumplir con su misión. Él murió en una cruz sin que la presión lo afectara para el cumplimiento de la misión. ¿Había presión? Por supuesto. Había tentación, había un montón de presión, pero el Señor, en vez de dejar por la presión o por causa de la presión la tarea que se le encomienda, el Señor se fortalece y continúa su misión hasta terminarla. Otra característica del líder es la motivación. La motivación es un entusiasmo, es la dedicación que demostramos nosotros cuando realizamos un trabajo. Esa dedicación, ese entusiasmo, debe contagiar a los otros que están conmigo. Cuando tenemos la motivación, eso va a crear en otros que me sigan, que se entusiasmen también conmigo, sean contagiados por mi entusiasmo y por mi dedicación. El Señor Jesús fue un líder siempre motivado. El Señor sabía a dónde tenía que llegar y Él con firmeza siguió adelante. Y la motivación que tenía el Señor impactó también al resto, impactó a los discípulos.
impactó a todos. Impactó inclusive a aquellos que lo encarcelaron, aquellos que lo tomaron y lo juzgaron. También les impactó. Es la motivación del líder. El líder es el primero en dar de su tiempo. El Señor Jesús fue el primero que entregó para que otros pudieran recibir la bendición. El Señor fue el primero que vino a estar, a morar con los seres humanos, y luego entregó de su tiempo para que otros lo pudieran conocer. Él fue donde Pedro, él fue donde Zaqueo, él iba a buscar. Otra característica también es el tacto. Cuando hablamos de tacto, hablamos de una habilidad. Hablamos de la habilidad de tratar a los demás sin llegar a ofenderlos. Es una habilidad, es una destreza que me hace decir lo que corresponde en los momentos y los lugares adecuados. El Señor tenía mucho tacto para hablar. El Señor siempre decía lo correcto en el lugar correcto y en el momento correcto. El Señor tenía esta habilidad y nosotros también debemos adquirirla. El líder se debe expresar firme y profundamente según las convicciones que tiene. Y esas convicciones deben estar basadas en el amor y la misericordia. Si él es firme en expresar sus convicciones, entonces nunca va a perder efectividad lo que él tiene que entregar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El líder debe ser capaz de entregar con valentía el mensaje y que ese mensaje sea efectivo para que otros lo puedan aprovechar. Otra característica del líder y maestro es la prudencia. La prudencia, vamos a decir nosotros que es una virtud. Es una virtud que me va a hacer prever, ver antes de y evitar las faltas y peligros. Más vale ser precavidos que tener que remediar un mal. A veces las palabras no son tan prudentes en personas. Y luego esas personas tienen que estar o disculpándose o simplemente aceptando las consecuencias de lo que dijo. Proverbios 13:16 dice lo siguiente: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El prudente siempre va a proceder con mucha sabiduría. La prudencia es actuar con sabiduría. Por el contrario, la necedad está siempre en los labios del necio. Seamos sabios para hablar, prudentes para actuar, prudentes para decir las cosas. A veces la falta de dominio propio nos juega una mala pasada y expresamos emociones, sentimientos, palabras que hieren a otros. Y el líder debe ser alguien tan prudente que permita que otro se desarrolle y no que involucione.
El líder no puede hacer que la gente involucione. No puede hacer que las personas retrocedan en su crecimiento. El líder con la prudencia lo que hace es traer bienestar, bendición a aquellos con los cuales trabaja. El líder con la prudencia permite que otro crezca. Otra característica es la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Debemos ser responsables al actuar con la justicia. Aquí no hay amiguismos, no hay parentela, no hay personas que por el simple hecho de estar cerca mío voy a dejar que desarrollen actos de injusticia. Tengo que ser justo. El Señor ni siquiera a su familia ni a su madre la puso por sobre las demás personas. En cuanto a la voluntad de Dios, recuerde lo que el Señor dijo cuando a él mismo vinieron, ¿cierto? Y algunos les dijeron que su madre estaba ahí y quería hablar con él. El Señor estableció un parámetro y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. Dando a entender que para él no había preferencia entre personas en cuanto a la voluntad de Dios. Otra característica es la persistencia. Debemos permanecer continuamente en un camino hasta lograr el propósito que se nos entregó. La persistencia es la voluntad de vencer, de llegar hasta el término, de perseverar en el mismo estado de ánimo con las mismas opiniones. O sea, en este caso, nosotros debemos ser aquellos que, o el líder debe ser, aquel que lleva adelante la obra del Señor con perseverancia. Hebreos 6, versos 11 y 12 dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La solicitud, queridos, queridas, se muestra hasta el final. Si mantenemos la perseverancia, la persistencia hasta el final, eso es un indicador de que estamos plenamente convencidos de la fe, de la esperanza de la cual estamos hablando. Otra característica es la gratitud. El líder siempre debe estar agradecido. Primeramente agradecido a Dios. En él debe haber un corazón de agradecimiento. Agradecimiento porque el Señor me permite servirle, me ha elegido, me ha escogido. Las palabras del Señor, recuerde que fueron que el Señor, que Dios mismo, el Padre mismo, es el que nos dirige hacia Cristo. Por lo tanto, debemos tener nosotros una muestra de agradecimiento profundo, ya que el Padre nos mostró a Cristo. Debemos desarrollar una actitud de agradecimiento. A veces vemos más lo malo que lo bueno, ¿no? Y eso nos da una visión donde no hay mucho agradecimiento. Pero debemos desarrollar una actitud permanente y siempre ser agradecido de Dios. Que nuestro corazón tenga siempre gratitud hacia Dios, gratitud hacia el trabajo que Él nos encomendó.
Otra característica del líder o maestro es el amor. Cuando amamos a Dios, cuando el amor de Dios está en nosotros, este amor se transformará en el motor que nos impulse a servirle sirviendo a otros. Recuerde lo que nos caracteriza, lo que el Señor pidió y les dijo a sus discípulos que iba a ser una característica de nosotros, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Que nos puedan ver y puedan decir, miren cómo se aman. El amor de Dios debe estar en nosotros. Amar a aquellos con los cuales trabajamos. Amar al hermano que comparte conmigo la labor del Señor. Amar a aquellos que están sobre mí, que están como pastores, como maestros, que me enseñan. Y también amar a aquellos que están como hermanos menores llegando a la congregación. Amarlos a todos. Si está realizando la obra del Señor, debemos amarlos. Inclusive, si no la está realizando, el Señor los juzgará. A nosotros se nos envía, se nos encomienda amar y entregar el amor de Dios a todos. Queridos, queridas, hemos llegado al final. La última lámina que ustedes pueden ver está el resumen de las características del líder o maestro espiritual: integridad, lealtad, fidelidad, firmeza, motivación, tacto, prudencia, justicia, persistencia, gratitud y amor. El Señor lo bendiga. Trabajemos estas características en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y oremos. Oremos para que el Señor coloque estas características en nosotros. El Señor los bendiga. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana en Sentando las Bases. Bendiciones.